¿Quieres saber si todas las enfermedades son causadas por demonios? ¿Has visto un ser querido sufrir una enfermedad devastadora y en medio del dolor alguien susurrar: es un demonio? ¿Sintieron la culpa y la confusión que esa afirmación genera? Es posible que al atribuir todo dolor físico a fuerzas espirituales, estemos ignorando la ciencia médica, la salud mental y, lo que es más importante, la compasión genuina que Dios nos llama a mostrar todos los días. Hoy vamos a examinar esta creencia religiosa, equilibrando la fe con los hechos y descubriendo una verdad profunda, pero una verdad bíblica y universal sobre el sufrimiento humano, que nos libera del miedo, pero que a la vez nos empodera con esperanzas. La pregunta de si todas las enfermedades son causadas por demonios es una pregunta compleja, pero la respuesta bíblica y la evidencia universal nos lleva a un no rotundo, aunque matizado. Ahora les digo, desde la perspectiva universal, desde la perspectiva científica, la mayoría de las enfermedades tienen causas naturales, pero muy claras, muy evidentes, como son los virus, como son las bacterias, como son los microbios, como son la genética, como es las elecciones de estilos de vida, como son los accidentes que se presentan y los desequilibrios también químicos y hormonales. La medicina moderna ha identificado mecanismos biológicos complejos para enfermedades como el cáncer, la diabetes, la gripe o también, mira, como la esquizofrenia. Por eso, atribuir un tumor, por ejemplo, cerebral, a un demonio es ignorar décadas de investigación y de desarrollo de tratamientos que salvan vidas. Psicológicamente, la ansiedad, la depresión y el trauma son respuestas humanas válidas a circunstancias de la vida y desequilibrios neuroquímicos que están sucediendo. Si bien la depresión es uno de esas manifestaciones, podemos decir que la opresión espiritual puede agravar estos problemas. No son su única causa. El peligro de culpar a los demonios por todas las enfermedades puede llevar a la negligencia médica, a la estigmatización del enfermo, sugiriendo que está así porque le faltó fe o porque está practicando el pecado. Y eso trae un inmenso sufrimiento a la persona, pero un sufrimiento que es innecesario. ¿Por qué? Porque esa forma de analizar las cosas no es válida. La Biblia presenta múltiples causas para las enfermedades y el sufrimiento, no solo la actividad demoníaca. Vivimos en un mundo que está caído, que está quebrantado, dice la Biblia en Romanos 8, el 8:22 completo, el 8 versículo 22. Toda la creación gime y sufre dolores de parto, esperando la liberación y la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, debido a que fue sometida a la vanidad y la esclavitud por causa de la caída en pecado, y ahora anhela la redención futura, es decir, el rescate. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso el pecado original introdujo la decadencia física y con ella la muerte en la creación que Dios había creado, resultando
en un sistema biológico entonces insuficiente donde se incluye la enfermedad. Por eso la Biblia menciona enfermedades que parecen ser naturales, como la que habla de Epafrodito, de quien Pablo dijo que estuvo enfermo y que estuvo a punto de morir. Usted lo puede ver en Filipenses 2, del 25 al 27. Pero Pablo no menciona que estaba poseído por un demonio, sino que estuvo enfermo. También Timoteo sufría de problemas estomacales y frecuentes enfermedades. Dice la Biblia que tenía frecuentes enfermedades para los cuales Pablo le recomendó un remedio natural. Incluso le mandó a tomar vino de manera dosificada en aquel momento. En primera de Timoteo 5:23 usted puede ver que ahí se manifiesta un remedio natural. Y Pablo no está diciendo de que había un demonio. A veces, aunque no siempre, la enfermedad puede ser una consecuencia directa de un pecado personal. Eso es verdad, como es el caso del rey David, tras su adulterio con Betsabé, y después manda al esposo de Betsabé al frente para que lo mataran. Es decir, le creó las condiciones a Urías para que lo mataran. Pero usted va a ver qué consecuencia le trajo eso. Cuando usted actúa mal con otra persona, eso le trae mal a su propia vida. Dice el Salmo 38:5 que después David está diciendo en el Salmo 38 del 3 al 5, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Mire cuántas cosas tenía David por causa de un pecado que había estado practicando. ¿Y qué tuvo que hacer David? Dice el Salmo 32:5: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, me confesaré mis transgresiones a Dios, y entonces Dios perdonará la maldad de mi pecado. También pueden manifestarse por una disciplina de Dios, como es el caso del rey Saúl, que por su desobediencia Dios le envió un espíritu que lo estaba atormentando, un espíritu malo. Y también en 1 Corintios 11:30 habla de que algunos enferman y mueren por tomar indignamente la cena del Señor. Es decir, usted no debe tomar la cena de Dios si usted sabe que está en pecado y no se ha arrepentido. Por eso también está el caso del ciego de nacimiento en Juan 9, en todo el capítulo 9, que ese es un pasaje crucial para este análisis que estamos haciendo. Cuando le preguntaron a Jesús si la ceguera de aquella persona era por su pecado o el de sus padres, y Jesús le respondió: ni por este hombre pecó, ni por sus padres pecó, sino para que la obra de Dios se manifieste en él, para la gloria de Dios. Yo le puedo contar que hay personas como yo que han pasado por pruebas difíciles y ha sido para que la gloria de Dios se manifieste, que aún ni los propios médicos pueden decir: ¿y cómo es esto? ¿Y por qué está así? Y a pesar de estos diagnósticos, ¿cómo se mueve de esta manera? ¿Y cómo hace estas cosas? ¿Por qué? Porque es para que la obra de Dios se manifieste. No es por causa de que hayan pecado, ni porque es porque Dios lo permite para glorificar su nombre. Hay enfermedades en que Dios le dice a la persona después que lo sana, como fue el caso del paralítico de Betesda, que estaba así hacía 38 años, y cuando Dios llegó y lo sanó, le dijo: vete y no practiques más el pecado para que no te sobrevenga una cosa peor. La Biblia sí registra casos donde Jesucristo expulsó demonios que causaban dolencias específicas. Usted puede ver en Marcos 9:17
la situación de la mudez que se presentaba en esa persona. Tiene también casos de cegueras que Jesucristo sanó. Tiene casos de personas con convulsiones. En Mateo 17, del verso 14 al verso 18, usted lo puede ver. Personas con una locura total, un endemoniado poseído totalmente, como el endemoniado gadareno, que usted lo puede ver en Marcos 5, versículo 13. Personas que tuvieron artritis, como se manifiesta en Lucas 13, del 11 al 13. Personas que practicaron la adivinación. Usted lo puede ver en Hechos 16, del 16 al 18. Es decir, sabemos que hay enfermedades crónicas, perdón, y también enfermedades genéticas adquiridas por herencias, pero también hay maldiciones por dar lugar al diablo. Recordemos que por 4 maneras básicas vienen maldiciones sobre los pueblos. Una es por practicar el pecado. No es que usted caiga en pecado hoy y se puede arrepentir, sino que usted lo siga practicando de manera continua. También otra de las causas por las que vienen maldiciones sobre los pueblos es por las rebeliones. Eso quiere decir, la desobediencia debilita a los pueblos. Y esa desobediencia deliberada y el rechazo a la autoridad de Dios generan maldiciones. Mire lo que le pasó a Lucifer, estando en el cielo, se rebeló contra Dios. Y mire a dónde vino a dar y en qué se convirtió. De ser un ángel de luz a ser ahora representante del reino de las tinieblas. Tenemos otro punto también que trae maldiciones a los pueblos, es el ocultismo. Que esto se refiere a las prácticas como la adivinación, la hechicería, la idolatría, la brujería, la santería, el espiritismo. Todo eso lo dice la Biblia, que trae maldiciones a su vida. También los pactos. Hay personas que hacen pactos con fuerzas malignas, se juramentan, se ponen de acuerdo, hacen compromisos, hacen promesas con determinadas entidades de idolatría. Y eso dice la Biblia, que te trae maldición. Después tú ves tu familia destruida, ves tu vida hecha daño, tus finanzas que no prosperan. Y es que hay maldiciones que están operando. ¿Por qué? Porque tienes que arrepentirte, porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado es el único que puede prosperar, porque el que no confiesa su pecado y se aparta de él, dice la Biblia que no prosperará. Entonces la solución está en confesarlo, en renunciar a eso. ¿Para qué? Para ser libre. Ahora, diferenciando estos casos de las enfermedades generales, Jesucristo sanaba a los enfermos y expulsaba demonios. Eso lo hemos visto en todo lo que hemos estado exponiendo y lo conocemos bien. La Biblia no apoya la idea de que las enfermedades sean demoníacas, todas, de que todas esas enfermedades sean demoníacas. La Biblia reconoce un mundo complejo donde interactúan la biología, la psicología y la espiritualidad, de manera que el enfoque exclusivo en demonios muchas veces te impide buscar la sabiduría médica y psicológica que Dios ha provisto, porque Dios vela por la ciencia, a través de esa ciencia, para acercarte a ti a tener una buena salud, tanto física como mental. Por eso puedes ahora ver que orar por sanidad y buscar un medio como son los médicos, como es la ciencia médica. Eso no son mutuamente excluyentes, sino son actos de fe complementarios, es decir, se complementan unos al otro. ¿Y por qué se complementan? Porque el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. No todas las enfermedades son demonios. La mayoría son parte de un mundo que está caído y que por estar caído, por haber caído en pecado, entró a la raza humana esa insuficiencia biológica que a veces no puede superar determinadas enfermedades. Dios nos ha dado fe, nos ha dado ciencia y nos ha dado también amor y compasión. Usemos estas herramientas para buscar una sanidad
integral. ¿Por qué? Porque el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Y así poder ministrar entonces esperanza y bienestar a un mundo que sufre. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Si este tema te ha tocado, compártelo con otra persona y Dios mediante, nos vemos pronto.